Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra. Ponte la mascarilla. Úsala. No salgas sin ella. Por Honduras. Por Puerto Cortés. Por todos nosotros. Usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés. Un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Maya Televisión presenta Al fin de la noche. Bienvenidos. Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al departamento de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Es el momento que iniciamos el noticiario Al fin de la noche. Regularmente tenemos comparecencias desde el mes de marzo del corriente, 2020 exactamente, para marcar la historia. No tenemos la frecuencia de visitas a nuestras oficinas y nuestro set prácticamente es ocupado exclusivamente por nuestros presentadores en la ciudad de San Pedro Sula, que incluye a nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce. Y la titularidad de los foros, de las entrevistas, las comparecencias y por supuesto esos debates, el estira y el encoge sobre temáticas profundas, creativas y no tradicionales, con un vocablo completamente diferente a las demás televisoras y radioemisoras de Honduras. Preocupados y ubicados totalmente en la verdad. La verdad es la que nos lleva a la justicia es la que nos lleva a la paz, y la paz es lo que lleva a la prosperidad, tal y como sucede con naciones del otro mundo. Hablamos de Europa, en el mismo Norteamérica, Estados Unidos no ha sido rico toda la vida, sino que empezó de una pobreza a una riqueza. Lo único que se le cuestiona a Estados Unidos es que ha tenido que recurrir siempre a la guerra, a la fuerza, a la violencia y la intervención. Es el caso de México. Y así pues se apoderó de todo el territorio occidental de los Estados Unidos mexicanos. No porque de lo contrario Estados Unidos no tuviera todo el territorio que le corresponde hoy. La otra es que entró en otros actos militares y siempre intervencionismo para hacerse de otras naciones. Es el caso de Cuba. Hubo allí disputas y vean, ahí tiene todavía el territorio de Guantánamo, y también han recurrido a la chequera para comprar territorios. ¿Recuerdan ustedes las compras que él hizo a Rusia de todo lo que es la parte que solamente era hielo, decían ellos, y ahora es una riqueza enorme que posee Estados Unidos? La ingeniería, la tecnología les permitió entrar en un desarrollo que le genera una gran riqueza a los Estados Unidos norteamericanos. Grandes hombres, mujeres muy valientes, entregadas,
y por supuesto un pueblo de mucho trabajo, de mucha disciplina, pero que saben defender lo que se denomina la libertad. La libertad para ellos tiene un precio que puede llegar al costo de la vida. No importa. Lo demás, pues, yo les recomiendo que siempre compartamos los libros, compartamos los mapas, tratemos de hablar con historiadores, con personas intelectuales, filósofos, sociólogos, psicólogos, etnólogos, y vamos a sacar una buena página para nuestro provecho personal, para nuestro lustro y enseguida poder conocer el mundo. Pero ponerse a hablar así por así de una nación, de una sociedad, no es correcto. Hay que estudiar un poco para poder compartir de ello. Muy bien, Honduras es rica, Honduras es una belleza. Tenemos que amarla, tenemos que cuidarla, pero tenemos que desarrollarla. Para ello es que siempre estamos reclamando la educación y el segundo reclamo es la salud. Si tenemos educación, vamos a tener salud. Si no hay salud, de nada sirve que estén los salones de clase, de nada sirve que estén los edificios, que estén los docentes, si no hay estudiantes, no hay alumnos. Y la otra situación es que eso es lo que permite sacar a la patria hacia el desarrollo, al engrandecimiento, con hijos completamente preparados. En la oscuridad, en la esclavitud, en la parsimonia, no vamos a lograr absolutamente nada. He recibido la revista Imaginación, es una obra de narrativa bajo la dirección del Premio Nacional de Literatura Julio Escoto. En primera plana titula Señas de Identidad, Cultura Chiccha o Muisca, Reyes y Poder en Copán, Morazán en David, en Panamá, los gambos, los zambos de Gracias a Dios. Es una comunidad, creo que ya hemos visto en la televisión, hemos escuchado documentos en la radio, pero sobre todo los periódicos que se han internado, allá en la zona de La Mosquitia, nos han presentado la comunidad de los zambos. Hoy trae un reportaje esta revista Imaginación, Judeo conversos en Honduras, pueblos originarios, Lindo y Cabañas, refiriéndose a José Trinidad Cabañas, el ciudadano que le dio un gran amor a Comayagua, y Juan Fernández Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, Juan Lindo y Zelaya, un reportaje, conflictos armados en Centroamérica. Presenta un mini póster al centro de la revista, tiene que venir, es una belleza, ¿sí? Así es como los historiadores retrataron a las principales figuras de la nacionalidad, dice. Rostros patrios. ¿Fue Morazán tan apuesto y seductor como se afirma? ¿Fue Francisco Ferrera tan cruel? ¿Fue el presidente Juan Lindo tan políticamente zorro y astuto? Interrogante. ¿Qué nos hizo el huracán Fifi? ¿Cuánto nos hirió en la identidad? Excelente temática. Muy interesante, diría el ingeniero Mauricio Torres Molineros, que siempre pasa compartiendo charlas por teléfono y ahora con esa tecnología del Zoom, con el ingeniero Luis Edgardo Vallejo, el Escopeta Vallejo, periodistas de Tegucigalpa. Lempira el mito, Lempira la verdad histórica. Petronila, salvadoreña, hermana del prócer Gerardo Barrios y esposa de José Trinidad Cabañas. Y al centro de la publicación, Tiburcio Carías, Policarpo Bonilla, Julio Lozano, Juan Manuel Gálvez, Manuel Bonilla,
Ramón Villeda Morales, Graciela Bográn, María Josefa Lastiri, Sicumba y José Cecilio del Valle. Los rostros patrios de esta revista Imaginación que está en circulación. Es completamente gratis en los establecimientos que lo patrocinan, el tiraje, y por supuesto también lo regalan este producto literario en las librerías, en casas de la cultura. Como no hay, usted no sabe dónde ir a recoger este material. Y un reportaje que presenta en la página número 43, creo que este documento lo escribió Rafael Eliodoro Valle, titulado Tragedia en Naco. Es un reportaje en la página 43, 44, la página 45, 46 y agarra también la página 47, interesante, está muy buenísimo este reportaje que se funde con las ilustraciones de mapas, de ríos y la descripción de los pueblos originarios de Honduras. Es decir, si toma un artículo, tiene que tomar el siguiente y tiene que tomar el otro. Un reportaje sobre los lencas, buenísimo. Pero con esta de la tragedia de Naco, siempre el escritor Julio Escoto se cuida y se cerciora que las historias tengan una gran veracidad, una gran objetividad para darlas a conocer. Pues partiendo de las historias de don Julio Escoto, hoy quisiéramos viajar por el tiempo y llegar a 100 años atrás exactamente, fíjese. En 1918 el mundo vivió una pandemia casi parecida a la que estamos viviendo hoy con el coronavirus, la COVID-19. Un documento de National Geographic que lo quisiéramos compartir con ustedes a través del noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión, para que valga la pena desvelarse y para que ustedes puedan enriquecer su acervo de historia, de cultura y de estas crueldades que vive la enfermedad a través del organismo humano y que se vuelven más profundas, más agudas, más dolorosas, mortales, criminales desde la naturaleza, una vez que el hombre las lleva a la cuestión material y empieza a robar mediante la corrupción, tal y como ha pasado con esta situación en Honduras, donde se ha mal administrado más de 120 millones de lempiras. Casi siempre estoy mencionando esa cantidad y parto de 1.200 millones de lempiras para hospitales de Turquía. El barco de Estambul llegó, pero como dice el cónsul honorario aquí en Honduras, Adolfo Bacusé, Fito Bacusé, lo que llegó fue nada más un carapacho, fue un casco de un hospital. Sí, usted ha visto esos furgones que son arrastrados por los cabezales, pues exactamente eso fue lo que vino. Por eso es que esconden a la prensa nacional, a los periodistas, la entrada para que no podamos ver y no le podamos decir a la población la realidad. Pero no hay secreto que dure 100 años y el pueblo que lo espere. Siempre hay luz que brilla a través de los rayos del sol. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo.
A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias, en ocasiones, transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Claro que han influido, si no, no se hubieran creado las vacunas. Han cambiado la historia, pues los países que entienden el desarrollo, que quieren a la humanidad y que quieren a sus habitantes, han construido estructuras hospitalarias, sistemas sanitarios, las escuelas de medicina, los trabajos científicos, el invento de medicamentos, de pociones, la misma medicina ética y también la popular, la natural. Eso ya lo hemos hablado aquí cantidad de veces en todo lo que tenemos de trabajar. Cada uno de nuestros programas, la producción de un noticiario, pensamos que vaya a servirle a usted, que nunca vaya a hacer algo por quitarle el tiempo o que no le vaya a servir para nada y mucho peor, que le vaya a perjudicar. Esa no es nuestra agenda, esa no es nuestra guía, mucho menos también el lucrarnos, para nada. Aquí estamos por amor a un oficio, a una profesión, a una dedicación, que es la comunicación social. Tiene riesgos, tiene consecuencias y por supuesto hay que hacer votos de pobreza, votos a veces hasta de calamidad. Y vea cuántos periodistas han muerto en Honduras, casi 100, producto del sacrificio. La mayoría de ellos, hay otros que se han metido a problemas, pero no es justo y no es correcto, no es civilizado, no es humano lo que se hizo con darle muertes crueles, como en el caso de Alfredo Villatoro Rivera en Tegucigalpa, en la ciudad de San Pedro Sula, el caso del periodista Aníbal Barro, el caso del periodista Bernardo Rivera Paz, y el más reciente, el periodista Germán Vallecillo, el hijo del periodista Germán Vallecillo Madrid, en La Ceiba, que murió en el interior de su vehículo, al lado de su camarógrafo Jorge Pozas, de la televisión de La Ceiba. Eso no. Ahora, cuando hay caídas, como el caso de Francis Jacqueline Bojorquez, allá en Choluteca, murió al contagiarse de la COVID, no pudo la medicina que se le aplicó, aparte de la situación paupérrima, inhumana y saqueada que vive el sistema sanitario nacional. Y Choluteca sí que tiene una historia actual, es que cantidad de veces han puesto la piedra para un hospital y han llamado al que ocupe el Poder Ejecutivo. El presidente del Congreso actual es de Choluteca, prácticamente un hombre inútil, no ha podido concretar lo que a él le corresponde porque es médico. Nunca lo he visto con bata atendiendo en los hospitales a las personas contagiadas, enfermas, a las víctimas de coronavirus. Igual sucede con otros profesionales de la medicina. De la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, no se puede esperar absolutamente nada porque ella no es doctora, ella no es médica, ella no es científica, apenas a saber cómo consiguió el título de pedagoga. Tampoco le podemos decir que nos hable sobre la planificación de una clase o que nos hable de mallas curriculares para la educación, porque ella no sabe absolutamente nada. Una activista del Partido Nacional, de la política vernácula del bipartidismo de Honduras, y se consiguió una buena chamba. Tanto que como ella es incapaz y no sabe de lo que está pasando en salud, le han tenido que poner una serie de refuerzos, así como tienen un edificio allí en la Universidad de San Pedro Sula, que fue hecha por los arquitectos que allí mismo daban clases y que estudiaron, y que se ha tambaleado como la Torre de Pisa,
pero aquella es el paso del tiempo, de años y años y años, los siglos de los siglos, y han tenido que recurrir los ingenieros, los arquitectos y los científicos japoneses para enderezarla. En cambio, ese edificio que les hablo, ahí en la Universidad de San Pedro Sula, lo tuvieron que empotrar en una estructura de acero para que no se vaya hacia ningún lado. Se puede hundir, pero no se va a derribar. Pues esta es la historia de las influencias y de las transformaciones que han dado a la sociedad las pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad, que pusieron a la humanidad en cama, pero sobre todo que mandaron a millones, ni tan siquiera miles, peor a cienes, millones al cementerio. La peste de Justiniano. El imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. No murió Justiniano de la peste. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de ciudadanos. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de los vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Interesante este dato que estamos aquí encontrando en esta página donde nos explica que eran más ya los muertos que los vivos y que al propio Justiniano lo atacó la peste. Se recuperó, vivió para contarlo unos años más. La peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes, sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas. En las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, en los barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. De 80 a 30 millones de personas. Una disminución bastante significante. Vamos con esta otra peste muy conocida en Honduras, en todo el istmo centroamericano, la viruela. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida,
desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera completamente extinguido. La extinción de la viruela. La otra peste, y esta es la que empalma, fíjese, entre aquella grandísima y la que tenemos hoy, la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abastos. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron ser 100 millones de almas las que murieron. Coronavirus no llega todavía al 1.000.000 de muertos, no queremos que llegue, pero sí ya sobrepasa el 500.000 de difuntos en todo el mundo. Prácticamente no hay nación donde no haya llegado. Lo que sí es que hay naciones que ya la dominaron y ya la superaron. En América, Cuba, Uruguay, qué orgullo, jodido, qué orgullo. Uruguay, Cuba, y aquí en Centroamérica la está controlando de manera solvente Nicaragua, con una red de hospitales, con una red sanitaria envidiable, aunque la quieran negar, la quieran esconder y la quieran manipular, con una cantidad de profesionales de la medicina, médicos, especialistas en todos los campos, virólogos, epidemiólogos, especialistas, médicos, paramédicos, cantidad de enfermeras, miles de enfermeras profesionales, miles de enfermeras auxiliares, centros de salud. El presidente Daniel Ortega ha dicho que todo el dinero del Estado de Nicaragua para el pueblo. Y sí, tienen ejército, tienen policía, pero es completamente diferente a lo que conocemos nosotros de brutales, salvajes y bestiales, y sobre todo de corruptos.
como le han robado a Honduras a través de la historia. Pero no nos quedemos allí, porque es demasiado hosco e incómodo. Sigamos con la gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A, H2N2 de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el brazo médico de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. 1 millón de muertos en todo el planeta nos dejó esta gripe asiática, que la ha logrado identificar, estudiar, investigar y prácticamente controlar la ciencia médica. La gripe de Hong Kong, tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe, la peste de Hong Kong. Y ahora pues nos vamos a una página que yo recuerdo trabajaba en el diario El Tiempo, allá por 1981, 1982, cuando me llegó una revista que se titula La Pura Verdad. Nunca más volví a recibir el ejemplar, no sé si existe, me encantaría volverla a tener, pero allí publicaron un documento de lo que se denomina el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, y que luego se conoce muy popular como el SIDA. Primero es el VIH y después es el SIDA. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, más conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. ¿Y saben por qué les hablaba de este dato que coincidió con lo que yo les expliqué aquí del año 1981 en el artículo? Es que en el diario Tiempo, en ese momento dirigido por don Manuel Gamero, ya murió, el jefe de redacción en San Pedro Sula, Germán Quintanilla, por fortuna un gran periodista, lo tenemos entre nosotros,
a Germán Quintanilla le envío un saludo muy especial. Tiene que cuidarse porque si uno no cae en una pandemia, puede caer en otra. Nunca se va a estar completamente seguro, pero los cuidados siempre van a ser importantes. Sí, siempre van a ser importantes. Entonces entró un cable, en ese momento eran las salas de los teletipos, dando información sobre el VIH-Sida, pero no se le dio importancia. Cuando recibí la revista La Pura Verdad, me interesó muchísimo lo que se hablaba allí y de lo que se estaba explicando para los próximos años, 1981-1982. ¿Y qué va a creer usted? Se lo llevé a Germán, ahí al periódico, en ese tiempo estaba don Ponciano Paz, ya murió. Yo dirigí su funeral. Para ese tiempo estaba Edmundo Espinal Díaz en la sala de redacción del diario Tiempo, también ya murió. Yo participé en la conducción, en la coordinación de su funeral. Otros periodistas como Alfredo García Arias, también ya murió. La periodista Fara del Carmen Robles, ya murió. Qué lamentable. El propio Manuel Gamero ya murió, tengo entendido que lo enterraron allá en su tierra querida, Danlí. Y reconocidos fotógrafos que están entre nosotros, Juan de Dios Fajardo, Gerardo Mazariegos, Fito Molina, ahí estaba don Raúl Morales. Sí, don Raúl Morales colaboró muchísimo con el diario La Prensa y con el diario Tiempo, porque el diario Tiempo es una costilla del diario La Prensa. La Prensa se fundó en octubre de 1964 por obreros, por trabajadores, por gente emprendedora. Qué proyecto más lindo. De ahí cayó en manos de los judíos y de los árabes palestinos. Hoy es un gran emporio, orgullo de la prensa nacional, pero no responde exactamente a las voluntades del pueblo. Para que la prensa promueva una línea, el diario La Prensa de San Pedro Sula, le estoy hablando, que es hermano del periódico El Heraldo de Tegucigalpa, y les hablo con propiedad porque trabajé allí 17 años en la redacción, en el departamento de publicidad, en la prensa dominical, en la redacción central, en la cobertura de todas las fuentes, procesos electorales, cobertura nacional e internacional, pero lo docto de la cobertura fue el sistema judicial, el sistema penitenciario, el Ministerio Público, la Fiscalía, las prisiones de Honduras y medicina forense. Y luego el gran paso que se dio con el periodismo de investigación de todos los tiempos. Es decir, que escándalos como lo del Seguro Social, el escándalo de hoy con los hospitales móviles, se quedan untados aquellos grandes escándalos como el Banana Gate. Oiga bien, el Banana Gate, los empréstitos para el ferrocarril, los grandes sobornos de las transnacionales, los grandes sobornos de los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero en los últimos tiempos, los grandes crímenes, los grandes escándalos como las armas de Naco, los grandes sobornos en la venta de la justicia, y así sucesivamente. Estas son etapas completamente diferentes. El cierre histórico de septiembre y octubre de 1968 del periódico, creo que todavía hay bastante gente que lo puede contar, pero que no fue, como quien dice, así. Pues a lo que quiero llegar es que las hazañas de estos periódicos dieron consecuencias, y este cierre de 1968, entre las condiciones que puso Osvaldo López Arellano, los militares, los célebres militares, por buenos o por malos, porque hay un puñado muy poquito que son buenos, han hecho obras extraordinarias, incluso los militares que se han opuesto
al statu quo actual, los han sacado, los han tenido que expulsar o ellos han tenido que ahuecar o salir, porque si no los matan. Unos están aquí en Honduras, en pobreza, en llanura, y otros están fuera de Honduras. Así es la cuestión. Pues tuvo que salir don Jaime Rosenthal, don Edmond L. Bográn y don Reginaldo Pantin de la Sociedad del Diario de la Prensa, fueron accionistas y pasaron en noviembre de 1970 a fundar el periódico Tiempo. Fue cerrado su edición en papel, está la edición electrónica, luego que el sistema actual entró en un gran choque alegando narcotráfico, lavado de activos, la guerra de los cárteles, donde ha sobrevivido el que tiene el poder. Y así fue como se desmanteló el Grupo Continental, don Jaime Rosenthal Oliva, heredero del patrimonio de sus padres y que hizo todo un emporium con financieras, con bancos, con propiedades, llegó a ser el dueño del Poder Judicial de Honduras. En la repartición del poder, cuando ganaba el Partido Liberal, don Jaime siempre se agarró la justicia, el Poder Judicial. Cuando ganaba el Partido Nacional, siempre tenía influencia y así fueron creando un emporium que en este momento, solo por daños y perjuicios, tengo entendido que están pidiendo $1.000 millones o 1.000 millones de lempiras. Total es que iniciaron una acción procesal, una demanda en la línea civil para indemnización por daños y perjuicios desde Panamá. En cambio, han tenido que usar el mismo sistema judicial aquí en Honduras, más de 300 trabajadores para obtener sus derechos, una vez que de manera voluntaria cerraron el periódico Tiempo, al verse ya perjudicado, que ya no estaba la empacadora Continental, que ya no estaba el sistema bancario, la arrendadora, la compañía de seguros sobrevivió, la compañía de televisión Canal 11 sobrevivió y otras empresas. Es decir, que fueron, como quien dice, unos pequeños espacios los que le quitaron a la familia Rosenthal. Don Jaime murió con una acción procesal en la justicia de Honduras y con una petición de extradición de parte de la justicia norteamericana. Mientras que su sobrino Yankel Rosenthal hace poco salió después de pagar una sentencia condenatoria. Y su hijo Gianni Rosenthal, el abogado Gianni Rosenthal, que es el más efectivo junto a los otros y junto a Patty Rosenthal, en lo que es la herencia y el manejo de las empresas. Gianni todavía está preso en Estados Unidos. Aquí hay gente del Partido Liberal, especialmente en la costa norte, que lo están esperando, nada más y nada menos que para proponerlo de candidato presidencial. Es aquello del pensamiento popular que dice que en el país de los chocos el tuerto es el presidente. Pues vean que una persona que sale de prisión, dicen que ya la pagó, que ya subsanó. Para mí que no, porque está aquel adagio popular que dice que perro que come huevo, aunque le quemen la boca, el pico, dicen en el pueblo, siempre seguirá comiendo huevos. Pues me gustó que Germán Quintanilla tomó en cuenta la publicación de la revista La Pura Verdad, y ese fue el primer reportaje que se dio en Honduras sobre el VIH-Sida, e ilustrado aquellos de cómo la gente moría. La transmisión por relaciones sexuales es lo que más se da. Hoy hay kit y las personas con este virus pueden vivir común y normal. Antes era un pánico, hoy ya esto está completamente superado. Podemos comer con la misma cuchara, el mismo plato, podemos tomar en la misma taza, en el mismo vaso. Es más, nos podemos abrazar, nos podemos besar, podemos dormir juntos, y solamente hay por transfusión sanguínea, por contagio de sangre, por relaciones sexuales y algún porcentaje que se da de transmisión de parte de la placenta, de parte de la madre al hijo. Pues de esta manera, con estas pestes que les he mencionado, es que hemos llegado al 2019, entre octubre, noviembre y diciembre, allá en Wuhan, en China, que se descubrió esto del coronavirus. Y ahora pues ya la ciencia, después de casi medio año, llevamos
unos 5 meses luchando aquí en Honduras con confinamiento, con encierros que no han dado absolutamente ningún resultado. Y la gente, aparte de estar contagiada, de estar hablándose arriba de 25,000, ya vamos para los 30,000 contagiados y ya vamos rumbo a los 1,000 muertos. La gente está, como quien dice aquí, desempleada, la gente está comiendo lodo prácticamente, comiendo nada, porque si antes estábamos entre los 4 países que somos muertos de hambre, hoy prácticamente estamos entre los 2 países, oiga bien, con una gran dificultad aquí en Honduras. Pues la ciencia médica, especialmente Europa y Asia y Norteamérica, que no se queda atrás, igual que Sudamérica, ya en Brasil, en Argentina, en Chile han estado trabajando, ya han encontrado algunos fármacos para combatir la COVID-19. Y precisamente hoy en la mañana, allá en Rusia, hicieron la presentación de una vacuna que se le va a regalar a los países pobres. Mientras Estados Unidos le compró a una compañía química alemana toda la producción solamente para ellos, es que este señor Donald Trump sí es perverso, sí es malo, jodido. Retrovirales, anticuerpos, monocionales e inhibidores del sistema inmunitario forman las 3 grandes familias de medicamentos con los que se intenta combatir el nuevo coronavirus. En ausencia de una vacuna, la única alternativa disponible para combatir el patógeno es el uso de fármacos en fase de estudio, algunos de ellos aprobados anteriormente para el tratamiento de otras enfermedades como la malaria o la artritis. Esto fue hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio. Ya para el mes de julio, la humanidad va a empezar a experimentar lo que son las investigaciones y los descubrimientos. En realidad, como dice Rafael Martus de España, qué gran noche. Y como dice la serie del cine o de la televisión, es una noche de gala, hablando con una gran capacidad y con una gran solvencia de lo que son las pestes, las pandemias, las epidemias en el mundo. Aquí en Honduras, en los últimos 10 años, hemos estado con esta lucha del Zika, del chikungunya, del dengue hemorrágico, del dengue clásico, la que se denomina la gripe común. ¿Sí? El estrés es, como quien dice, también una pandemia, porque es que la gente no la vemos, como quien dice, nosotros como estamos viendo a la gente del coronavirus, pero exactamente la depresión está matando a muchas personas. Desde la ciudad de San Pedro Sula, hoy queremos expresar las muestras de condolencia, ya que en esta fecha del 10 de julio en que se dicta esta programación, murió el periodista Julio Ernesto Alvarado. Trabajó para diferentes compañías de radio, de televisión, lo hizo en la estatal Radio Nacional de Honduras, muy recordado por su estilo y por su sagacidad, su creatividad y su investigación hacia las series de exploración y los viajes por Honduras en el noticiario hoy mismo de la compañía Televicentro. Enseguida estuvo trabajando en la compañía TV Globo, Radio Globo de Tegucigalpa. Ganó premios en la comunicación social y se le recuerda en la costa norte de Honduras por haber recibido el premio Micrófono de Plata que entrega la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su laboratorio Taller Radio 1. Como miembro de la política, formó parte del Frente Nacional de Resistencia Popular y logró ocupar un espacio en el reciente fundado Partido Libertad y Refundación Libre, coordinado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Desde allí se postuló a candidato de diputado al Parlamento Centroamericano, ganó la curul y actualmente era diputado. Desafortunadamente entró en una investigación periodística por irregularidades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
una funcionaria intolerante que no conoce de democracia, que no conoce de institucionalidad y que no sabe qué es ocupar un puesto público, lo creyó, no se retrocedió, no se disculpó el periodista Julio Ernesto Alvarado y un juez abrió a juicio el caso, donde fue sentenciado y luego condenado, y una de las cosas que más lo entristeció fue que lo suspendieron del ejercicio de periodista. Este caso fue tratado por la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, fue tratado por organismos protectores de derechos humanos, de libertad de expresión, de prensa, pero no lo pudieron restituir. Él no quiso dejar su noticiario que se titulaba Mi Nación. Luego, pues la naturaleza, la depresión, la tristeza, la frustración de ver de cómo un sistema judicial pestilente, corrupto, que es como la serpiente que solo muerde a los descalzos aquí en Honduras, se ensañó con él como se ha ensañado con otros periodistas y que se ha querido ensañar contra su servidor, que he librado 3 juicios y los he podido sacar adelante porque es un trabajo muy grande. Para eso hay que tener un buen abogado y yo sí que los he tenido. Los juicios los llevó el bufete del abogado Edgardo Dumas Rodríguez, que era un gran abogado, un gran notario, fue un funcionario público, fue ministro de Defensa, fue ministro del Trabajo, en fin, ocupó cargos importantísimos, incluso aspiró a ser presidente de la Cámara de Comercio. De esa manera salimos adelante. Otros abogados lo han intentado, no es que sean malos abogados, sino que tal vez se meten a brujos y no conocen la hierba. 1. 2, es difícil ganarle al sistema judicial de Honduras en un gobierno como el que tenemos en este momento, donde una tan sola persona, que dicen pasa embriagada, maneja todo. Le dice a la justicia qué tiene que hacer, le dice al Congreso Nacional qué tiene que hacer, le dice al Ministerio Público qué tiene que hacer, le dice al Canciller de la República que deje allá la Cancillería y que se venga a matar mosquitos acá. Sí, allí, a Lisandro Rosales. Luego le dice a la encargada del Banco Central, venga para acá. Luego llama al cardenal y quiero esto. Llama a los pastores evangélicos, ese llama a Dios y llama al diablo y le da órdenes. ¡Qué terrible! Nos ha dolido muchísimo la muerte del periodista Julio Ernesto Alvarado, con quien cosechamos una amistad personal y que hicimos lazos de solidaridad y amistad porque luchamos contra el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 y que si se volviera a dar otro golpe de Estado tan nefasto, tan criminal, tan arrollador, que nos tiene en una gran lipidia económica que nos ha impedido en los últimos 2 años adquirir más de 750 millones de dólares por la cuenta del Milenio, en vista que los mismos que se han robado el pisto de los hospitales móviles de los enfermos, de las víctimas de la COVID, son los mismos que estuvieron en esa cuenta del Milenio y Honduras no ha visto nada. Y luego una gran inseguridad, donde usted, mi amiga, mi amigo, le pueden estar, como quien dice, dando en la cara, le pueden estar destruyendo y a la misma redacción lo van a eliminar, lo van a golpear, lo van a humillar y usted vaya a la justicia, vaya a la fiscalía, vaya donde quiera y no va a encontrar respuesta alguna. Vaya a un periodista, vaya a un medio de comunicación, usted no va a encontrar nada que lo proteja en este estado prácticamente indefenso, en un estado de derecho completamente caído, donde una junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras se robó más de 500 millones de lempiras y luego una junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras, presidido por Ania Ochoa, se resiste a entregarle el poder a un grupo de abogados de la disidencia, de la oposición, que ganaron con votos limpios, pero que ellos en el movimiento Patria y Justicia se han inventado una serie de argumentos completamente insanos, infundados, completamente sucios para sostenerse en el poder y no darle al abogado Freddy Cerrato el poder que le corresponde y a Marilú Torres en la presidencia en la ciudad de San Pedro Sula. Al fin de la noche.
Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra, ponte la mascarilla. Úsala, no salgas sin ella. Por Honduras, por Puerto Cortés, por todos nosotros, usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Maya TV, cobertura total.